maestro, además de maestro, mi amigo personal, Andrés Merejo, filósofo, escritor, investigador y especialista en ciencia, tecnología y sociedad, con doctorado en filosofía de la Universidad del País Vasco, España. El maestro Merejo es Premio Nacional de Ensayo Científico y miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Tiene reconocimientos que destacan su trayectoria intelectual y sus aportes al pensamiento filosófico, científico y tecnológico de nuestra querida República Dominicana. Ha sido profesor e investigador de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde ha impartido docencia en filosofía, ética, filosofía de la tecnología y filosofía de la ciencia. También ha participado en programas de posgrado vinculados a la ética profesional, los entornos virtuales y la ciberpolítica. Su obra se ha concentrado en temas de gran actualidad como el ciberespacio, el cibermundo, la virtualidad, la tecnología, la inteligencia artificial y los cambios culturales que estos fenómenos producen en la sociedad contemporánea. Entre sus publicaciones se destacan Hacker y Filosofía de la Cibernética, La Era del Cibermundo, El Cibermundo Global en la República Dominicana, Filosofía para nuestros tiempos y la cibernética, y su más reciente libro, Filosofía de la Inteligencia Artificial, Poder, Técnica y Futuro del Ser Humano. Además, ha publicado cientos de artículos y ensayos en periódicos y revistas nacionales e internacionales y ha impulsado espacios dedicados al estudio de las humanidades digitales y la ciberesfera. Actualmente se desempeña como director de fomento y difusión de la ciencia y la tecnología del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESID. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Andrés Merejo, que nos acompañará en el tema el sujeto laboral mundo de la inteligencia artificial. Merejo, y vamos a escucharte con cariño y afecto. Muy bien, gracias, Winter Castillo, mi gran amigo y rector de la universidad. Y un saludo también a Víctor Tineo, quien hizo también parte de este proceso de gestión. Voy a empezar para definir lo que es el sistema cibernético global. Aquí está el sistema Cibermundo, que es un sistema que yo desde hace 20 años he trabajado como un sistema cibernético estructurado en lo digital, la inteligencia artificial y en lo que ahora se construye como la computadora cuántica y que tiene que ver con toda la parafernalia tecnológica de la nanotecnología, la neurotecnología, organizado en relaciones de poder, control virtual. Estamos hablando, Winter, de un sistema interactivo que yo siempre lo he definido como un sistema dinámico donde ya no se puede hablar de los entornos virtuales al margen de lo que es el ciberespacio, porque es que lo compone el ciberespacio en tanto espacio interactivo. Entonces, el mundo como tal como lo conocíamos en los años 50 y a partir todavía de los 60 y 70 ha cambiado, porque dentro de él se ha producido todo un cibermundo, un mundo virtual de interrelaciones. De ahí que no se puede hablar, yo siempre lo digo en mi conferencia, de educación presencial tradicional sin tratar ya el tema de la educación virtual o cibereducación. No se puede hablar del espacio físico sin hablar de este entorno en que estamos desenvolviéndonos, que es el ciberespacio, el cual que nos conecta a las redes de internet, que son las estructuras tecnológicas.
No se puede hablar, incluso en este mundo de hoy, que ustedes lo saben cómo anda, de la guerra tradicional sin la ciberguerra y son los mecanismos de control y sensores utilizados por inteligencia artificial y los drones que ahora mismo son los que están definiendo cierto panorama a nivel de disputa internacional en lo que yo he llamado la ciberguerra, que le he trabajado todos esos conceptos a partir del 98 del siglo pasado. No se puede hablar ahora mismo de lo que son los dispositivos tecnológicos en sí, sin ya articularlo al flujo de información que procesan conocimiento y datos. Eh, ya ahora mismo se está hablando ya parte de la inteligencia artificial, eh, de que la computadora cuántica ya está emergiendo como un proceso de información a velocidad y capacidad exponenciales. Pero no se puede hablar de la inteligencia humana ya sin la inteligencia artificial. No se puede hablar de la geografía sin la cibergeografía. No se puede hablar ya de la seguridad sin la ciberseguridad. Es decir, es un entramado híbrido que estamos viviendo en este mundo de hoy. Y el que no se adapta y el que no trata de comprender ese mundo queda marginado de ese proceso. De ahí que ese sistema cibernético se llama cibernético porque viene de la cibernética del primer orden y el segundo orden. La primera del primer orden es aquella que tiene que ver con Verne, un 1948, que escribió un texto que tiene que ver, que se llama cibernética, que tiene que ver con el sistema de control de los seres vivos y la máquina. Cuando hablo de seres vivos, incluyo a todos, pero en este caso que estamos hablando ahora, nos referimos al sujeto, al ser humano, el cual tiene lenguaje y pensamiento y que se expresa una cultura, lengua y sociedad. Es decir, que ese sistema de control y flujo de información y de calibreo que se da, adaptación, donde no son las tecnologías las que están cambiando el entorno, es que el entorno, el ser humano, lo está moldeando para que éstas entren fácilmente. De ahí que, por ejemplo, la inteligencia artificial, un vehículo que no tenga chofer y que esté a nivel de algoritmo trabajando, ellos adaptan ese sistema al medio. Es decir, le dan toda la coordenada para que ese sistema de inteligencia artificial se adapte. Es decir, el ser humano es el que está utilizando todo estos sistemas de inteligencia artificial para adaptarlo al entorno. Y entonces hay lo que se llama una recursividad porque el entorno va cambiando también. De ahí que la, la situación actualmente es que el mundo y el cibermundo es un híbrido. El mundo tradicional y el mundo virtual, el mundo del ciberespacio, convergen. ¿Por qué existe el mundo y el cibermundo? Porque en el mundo hay 7.000 millones de habitantes, casi 8.000 millones. Sin embargo, hay todavía un 35% de esa población que no está conectada a ese cibermundo. Conectada, los sujetos cibernéticos que somos nosotros, únicos y irrepetibles en esta tierra, con capacidad lingüística y de pensamiento, somos los que estamos conectados a este mundo cibernético. Pero hay muchos sujetos, muchas personas que no están conectadas, que están al margen del mundo, del cibermundo, y que con el tiempo van entrando. Yo me recuerdo que cuando yo hablaba empezando este cibermundo en los años 90, finales de los 90, apenas habían unos 60 millones de cibernautas. O sea, personas que navegan por ese ciberespacio. Ahora no, ahora ya un 70%, ya va por los 70% de la población mundial que ya está navegando. Es decir, que ese proceso se va a ir ampliando el horizonte y se va haciendo más ensanchamiento, ¿no? Y de ahí que existen en ese cibermundo los ciberperiodistas que investigan, verifican y difunden informaciones en entornos digitales, pero también no, el periodista no simplemente de profesión, también cualquier sujeto con un celular puede dar una información más importante, incluso relevante
que cualquier información que vaya a buscar un periodista, porque con una cámara ya, ustedes lo saben a través de las redes, pues son ellos los sujetos cibernéticos y ser periodistas que nutren a los periódicos y nutren lo que son los noticieros. Ustedes ven que ellos, los noticieros, agarran de que un aficionado o una persona le manda un video donde se ve un atraco, donde se ve una situación de inundaciones, ¿no? Y en ese mismo mundo están también los educadores digitales, que son los que enseñan, acompañan procesos de aprendizaje en entornos virtuales y forman ciudadanos críticos. Y están los hackers, que exploran, prueban el sistema para revelar vulnerabilidad o defender la libertad en la red. Yo definí los hackers ya en los años 98, por ahí. Yo decía que el hacker era un sujeto que era capaz de resquebrajar claves cibernéticas de los sistemas computarizados y penetrar y procesar información, captar información y también sabotear información. Los hackers yo siempre lo definí y lo sigo definiendo dependiendo de la relación que se mueva en ese cibermundo. Por ejemplo, hay unos hackers que son mercenarios, que una empresa lo contrata para que les robe información a otra empresa. Hay hackers, por ejemplo, de seguridad de Estado, como lo del Pentágono, y lo de seguridad en China, en Rusia, que son los que protegen el sistema de poder cibernético en esos imperios. Entonces, al hacker, por ejemplo, de ciberseguridad bancaria, muchos de esos hackers de ciberseguridad bancaria eran hackers que trabajaban mucho como aficionados, otros se retiraron de ese mundo de hackeactivismo y vendieron su conocimiento a bancos, a sistemas financieros. Por eso hay a veces cada 2 años, a veces se celebran lo que son una feria donde participan los hackers y muchos sistemas financieros van allá y aceptan el riesgo de que un hacker de ellos, si les requebraja el sistema de seguridad de ese sistema financiero, pues ellos lo contratan con buena cantidad de dinero. Y por eso se hacen esos tipos de eventos en ese sentido. El ciberespacio tiene varios niveles. El nivel número 1, que es el que nosotros estamos en Google, en las redes sociales, en los buscadores, apenas se maneja un 15% de la información. El 85% está oscura, la red profunda del ciberespacio, y que para usted poder penetrar y procesar informaciones o trabajar ahí, usted tiene que tener alguna especialidad en sistemas, como el caso de el nivel 2, que con un programa de PROXY usted puede entrar a ese sistema sin ser visto. Antes, cuando uno comenzó en estos menesteres, estamos hablando en el 95, 94, cuando empezó las redes, pues no habían esos sistemas de niveles, sino que fueron con el tiempo que se fueron, los mecanismos de seguridad los fueron enterrando algunos. Antes estaba todo junto ahí, ligado, cómo accesar a tarjetas de crédito, cómo incluso hacer una serie de diabluras, como digo yo, pero que después eso se fue corriendo y lo fueron haciendo esfera, una más prohibida que otra. Entonces, como pueden ver, hay un sistema interactivo, social, político, económico, educativo, cibercultural, que tiene que ver con este mundo en que estamos viviendo y que tiene que ver con la inteligencia humana, pero también articulado a la inteligencia artificial. Entonces, para entrar en materia más importante, están los cibertrabajadores o los trabajadores conectados que realizan trabajo desde cualquier lugar a través de redes y plataformas. Yo me recuerdo que en los años 90, a principios de siglo, apenas habían unos 25 millones de teletrabajadores o cibertrabajadores, a diferencia de ahora que son más de 300 millones en términos de cibertrabajadores que hay. Entonces, aquí entran lo que son los sistemas ya de la inteligencia artificial,
que representa el núcleo fundamental de la revolución actualmente y que tiende tarea física y mecánica. Esta inteligencia tiene las capacidades, actividades como redactar texto, traducir idioma, diseñar imagen, producir video, analizar datos, programas, software, responder consultas, únicamente que lo hacía la inteligencia humana, pero que ahora ha traído como resultado que la inteligencia artificial lo ha hecho. O sea, la máquina comienza a intervenir en el espacio y razonamiento y la creatividad y la toma de decisiones que eran humanas. O sea, durante gran parte del siglo XX, cuando empezó toda la tercera revolución digital, el trabajo funcionó como eje organizador de la vida social. La, la persona construía su identidad, el médico, el abogado, todo se daba en un ambiente menos de velocidad que ahora. Ya en el cibermundo, los trabajadores ya no pertenecen necesariamente a una empresa, ni se desarrollan en trayectorias lineales, circulares, en plataformas. O sea, los trabajadores ahora tienen un proyecto, son proyectos temporales. Eh, si antes el conocimiento, decía Peter Drucker, que el conocimiento es para toda la vida, la preparación del sujeto debe ser prepararse permanentemente para toda la vida. Lo decía cuando estaba emergiendo este mundo. Ahora, en los retos de la inteligencia artificial, lo que se ha profundizado es el precariato realmente que se ha profundizado, el precariato laboral, que yo trabajo también en lo que es la dominicana edad transida entre lo virtual y lo real. Eso vamos a verlo más adelante. Ya sabemos que este precariato, analizado por Standing, un economista, Gold Standing, 2013, pues tiene como resultado ese precariato una inestabilidad, una inseguridad permanente en este mundo con la inteligencia artificial. No constituye simplemente pobreza, el precariato no constituye simplemente pobreza, representa una condición estructural de inestabilidad, donde los sujetos carecen de protección sólida, no poseen control sobre su futuro económico y viven bajo ansiedad constante. O sea, este momento de que hay que irse adaptando y haciendo flexibilidad y el temor que le pueden sustituir esta inteligencia artificial, su trabajo pues se sienten inseguros, más que esa inseguridad ya venía trabajándose, como dije yo, en República Dominicana con los call centers. Yo lo trabajé, esos precariatos que son millones y millones, más de 500 millones de precariatos en el cibermundo con una inestabilidad laboral y una inseguridad en el proceso productivo. En el cibermundo, el precariato digital se fragmenta en tanto depende simultáneamente de múltiples plataformas para sobrevivir. Trabaja de manera independiente a través del ciberespacio, ofreciendo servicios profesionales o empresas o personas de distintos países sin pertenecer de forma fija a una sola organización. Un programador puede desarrollar sistemas de inteligencia artificial para una empresa en Estados Unidos. Un especialista en seguridad puede proteger desde aquí redes de bancos internacionales viviendo en República Dominicana. Un editor de video puede producir contenido para grandes creadores de YouTube. Un diseñador puede crear la identidad visual de marcas globales. Un analista de datos puede trabajar con información estratégica para acompañar tecnología. Es decir, los precariatos realmente, como son la estructura de la clase que está surgiendo, que es diferente al trabajador tradicional, que tenía una estabilidad, incluso se movían en sindicatos y realmente en el cibermundo, con esta competencia y esta situación de cambio vertiginoso, innovación permanente, pues la vulnerabilidad de este sujeto se agiganta. O sea, no existe una continuidad profesional ni una estabilidad salarial.
tareas constituyen la transacción aislada dentro de una economía gobernada por algoritmos y demanda inmediata. Este nuevo sujeto social vive por y para contratos temporales, son contratados temporalmente, sin sindicatos sólidos que los representen y con poca capacidad para luchar por derechos laborales tradicionales como huelga, seguridad social o protección frente a accidentes o enfermedades. La magnitud de esta transformación en estos tiempos globales de inteligencia artificial es que el Banco Interamericano de Desarrollo, dato 2025, estima que aproximadamente 980 millones de empleados enfrentan alto riesgo de disrupción debido a la inteligencia artificial. Es decir, que oigan bien la cifra, 980 millones de empleados. O sea, están vulnerables a una situación de cambio y eso le crea ansiedad. Es tan así la situación que un empresario de los cibermillonarios del mundo, del cibermundo, dio una conferencia sobre la importancia de la inteligencia artificial y nadie lo escuchó. Hay una rebelión que se está dando entre la juventud por el miedo que tienen. Hay que enfrentar esa situación y serán más los jóvenes que están vulnerables a enfrentar esa situación porque son ellos los nacidos en lo que es ese mundo digital ya. Esa generación de sujetos digitales que emergieron a partir a finales de los 90. Entonces, el Foro Económico Mundial reveló que 41% de los empleadores planean reducir su fuerza laboral hacia el 2030. Es decir, como consecuencia de la automatización inteligente. Es decir, que lo que están dando trabajo y lo que son que emplean a esos trabajadores, oigan bien la cifra, más de un 40%, es un 45% aproximadamente, planean reducir su fuerza laboral. Hay muchos países como en Europa que se está planteando que si hay automatización como los robots y los microbots, pues que se le ponga un impuesto para que ese impuesto venga a la clase trabajadores que ha sido desplazada. O sea, hay una serie de manifestaciones que se están dando en torno a esto. Y aquí viene lo más grande. En América Latina y el Caribe, entre el 30 y 40% de los empleos están expuestos de alguna manera a la IA generativa, a la inteligencia generativa. Los trabajos más vulnerables suelen ser urbanos, formales, mejor remunerados y vinculados a educación superior, profesiones administrativas, periodísticas, contables, de soporte técnico y programación básica. Comienzan a experimentar procesos acelerados de automatización. Es de ahí que yo planteo en todo esto que los sujetos tienen que abrir su inteligencia y buscar múltiples alternativas y comprensión de esto, no huyéndole al problema, enfrentándolo. Todos estos datos que yo estoy dando es del 2025 al 2030. Al final tiene una amplia bibliografía que yo le voy a entregar al rector esta exposición para que ustedes la tengan en su mano. La situación latinoamericana presenta una contradicción particular. Aunque la inteligencia artificial podría aumentar la productividad entre un 8 y un 12% de los empleos de la región, millones de trabajadores no podrán aprovechar su beneficio debido a la falta de infraestructura digital y conectividad y acceso tecnológico. Es decir, las universidades que tienen mejor plataforma estructurales a nivel de la tecnología digital pueden aprovechar este proceso. Y también las empresas también. Pero los que no están bien preparados en esto, pues no van a aprovechar esa transformación. Hasta 17 millones de empleos podrían quedar excluidos de las ventajas potenciales de la automatización con inteligencia artificial. O sea, hay una brecha y una desigualdad muy grande tecnológicamente que amenaza con profundizar la desigualdad histórica ya existente. Es decir, que aparte de la desigualdad social y la desigualdad
a nivel de infopobre, inforrico, pobre de información y rico de información. Hay una que tiene que ver con la inteligencia, que tiene que ver con la desigualdad cognitiva de conocimiento, en ese sentido. Aquí está, por ejemplo, lo que son los trabajos sin derechos laborales, precariato, que yo ya lo dije. Está lo que no hay contrato, ni seguridad social, ni protección, sin estabilidad, sin derechos, sin futuro, inestabilidad constante, contratos temporales, changas, trabajo por proyecto, sin posibilidad de crecimiento, no hay carrera, ni capacitación, ni promoción. Es decir, que trabajo poco valorado, feminización, invisibilización, explotación, ingresos insuficientes, precariedad emocional, ansiedad, estrés, incertidumbre. Ya Byung-Chul Han, el filósofo, habla de que esa ansiedad causa una capacidad increíble de uno autoexplotarse permanentemente en ese sentido. Encuestas recientes, cuando digo reciente es de este año, eh, muestran que muchos jóvenes perciben la inteligencia artificial no como herramienta de progreso, sino como amenaza. Ya lo había dicho ahorita, existencial. Estudios realizados en Europa y Estados Unidos revelan que una parte significativa de trabajadores jóvenes admiten sabotear procesos de implementación de inteligencia artificial dentro de sus empresas. Otro estudio muestra un aumento del miedo, la rabia y la ansiedad hacia esta tecnología. El temor ya no se limita a perder empleo, se relaciona con la sensación de perder relevancia humana frente a sistemas que aprenden y evolucionan más rápido que las personas, porque el cerebro es más lento y ahí se comete mucho sesgo cognitivo, porque usted tiene que saber que el conocimiento es una socialización que lleva años de estudio, de experiencia, y mucha gente comete errores por querer ir a una velocidad tan grande, pues también se extraña fácilmente, porque comete muchos errores, porque el cerebro de tanta información, usted puede sufrir de lo que yo he trabajado como intoxicación. Un exceso de información que produce intoxicación, un malestar, y que usted se convierte precisamente en una persona que no puede pensar bien, reflexionar. Y puede ser lo que dice Kahneman, que usted viene a pensar rápido, pero no pensar despacio, que es una de las capacidades de razonamiento, de duda y cuestionamiento y crítica. Este escenario se desarrolla entre una nueva etapa del capitalismo, el capitalismo computacional, que yo lo llamo cibercapitalismo, que era diferente al industrial basado en fábricas físicas y maquinaria pesada, evoluciona o sea, que a un modelo ahora que es de datos, algoritmos, centro de procesamiento masivo de información. Las nuevas fábricas del siglo XXI son enormes centros de datos, capaces de consumir tanta electricidad como ciudades enteras. Hay un problema. La investigación del 2026 de Stanford, Instituto Humano de Artificial Inteligencia, reportó inversiones globales superiores a 581 mil millones de dólares en inteligencia artificial. Para que ustedes vean cómo va esto, la inversión va definiendo cómo va este camino. Refleja una carrera tecnológica sin precedente entre corporaciones y gobiernos. Mientras tanto, grandes corporaciones tecnológicas justifican despido masivo bajo procesos de reestructuración impulsada por la inteligencia artificial. Más de 100.000 trabajadores tecnológicos fueron despedidos en pocos meses por empresas como Meta, Google, Microsoft y Amazon. Estamos hablando de este año. La automatización no solo transforma tareas, modifica estructura completa de empleo. Los trabajadores ya no temen únicamente perder sus puestos, temen convertirse en sujetos reemplazables dentro del sistema automatizado. La consecuencia más profunda de este proceso psicológico existencial. El trabajador digital debe actualizarse continuamente para no quedar obsoleto frente a tecnologías que evolucionan aceleradamente. La formación deja de ser una etapa de la vida y se convierte en una obligación permanente. Surge así una ansiedad estructural vinculada a la incompetencia tecnológica. El sujeto laboral vive bajo presión constante de adaptación, productividad y disponibilidad. La hiperconectividad elimina además la frontera tradicional entre trabajo, vida y personal, correo electrónico, plataformas colaborativas, videollamadas, en fin. El tiempo libre comienza a ser colonizado por exigencias laborales continuas. Descansar puede interpretarse como improductividad
dentro de una cultura empresarial obsesionada con el rendimiento constante. En América Latina, la situación resulta especialmente delicada debido a altos niveles de informalidad laboral y desigualdad estructural. Muchos trabajadores ingresan al ecosistema digital sin protección jurídica adecuada, sin acceso a formación tecnológica y sin sistema efectivo de seguridad. La expansión de plataformas digitales en este cibermundo puede generar oportunidades económicas, pero también consolidar formas extremas de precarización si no existe regulación adaptada al entorno digital. Entonces, el sujeto laboral ante la inteligencia artificial, entre la promesa de eficiencia y riesgo de deshumanización, vive constantemente en una vigilancia. O sea, hay unas redes. Yo estoy escribiendo en el periódico Acento una serie de reflexiones sobre cómo una empresa, por Palantir, tiene que ver con ahora mismo con todo el sistema de control y virtual y ciberespionaje dentro de un sistema de seguridad de Estado, y que ha desplazado a las otras empresas en Estados Unidos y todos los contratos que tienen que ver con en el plano del Pentágono, en el plano de lo militar, pues esa empresa es la que está definiendo el panorama del imperio norteamericano y por ende de algunos imperios europeos. Entonces, aquí la automatización excluyente, la IA reemplaza tareas, no siempre crea mejores trabajos, sino que hace precariedad de trabajo ante esa amenaza. Hay gente que dice, bueno, si tú quieres aceptar este trabajo, tú lo aceptas, pero no hay más. O sea, entre tanta incertidumbre, se ve sometido mucha gente a coger un trabajo que no tiene, el sujeto sobrepasa la dimensión de su capacidad, pero tiene que adaptarse a un ritmo de trabajo que es precario para él. Hay una gestión algorítmica, las decisiones son tomadas por sistemas opacos, inapelables, datos. O sea, los datos son los datos, los algoritmos de decisión, asignación de tareas, evaluación. Es decir, que lo que digan ellos, los datos ahí, eso es lo que dice ahí, mira algo ahí en la pantalla, como dicen. Hay lo que se llama una evaluación automática, recomendación, mayor productividad, reducción de tiempo muerto. Es decir, que la empresa le mandan formularios a ver cómo se están comportando y cómo están trabajando. En la plataformización del trabajo, ustedes saben que están los intermediarios digitales, controlan acceso, el precio y las condiciones. Todo eso que andan en pedidos ya, todo eso son precarización del trabajo. Y todo lo que son los call centers, todo lo que hay, más de 200 millones de trabajadores, de jóvenes que trabajan alimentando la inteligencia artificial en imágenes, en contenido, y muchos y la mayoría no tienen seguro, no, son contrataciones laborales. La mayoría viven en países pobres, de África y de Indonesia, parte en América Latina también. O sea, porque viven sin estabilidad, sin beneficios, sin representación, ni tienen voz. Entonces, los datos ya son los recursos fundamentales en esta época y que los trabajadores son los que lo entrenan para la inteligencia artificial. Es decir, que estamos en un tiempo cibernético donde el desafío es recuperar el control, poner la tecnología al servicio de una vida digna, sería ya no la cuarta revolución que estamos viviendo, sino sería una quinta revolución donde la IA realmente pueda cambiar de sentido y poner al servicio del hombre y del trabajador una vida digna. Eh, el sujeto laboral del cibermundo enfrenta así una contradicción fundamental. Nunca había existido tanta capacidad tecnológica para aumentar productividad, expandir conocimiento y reducir esfuerzo físico. Sin embargo, simultáneamente crece la inseguridad, la ansiedad y la fragilidad laboral. La promesa de liberación tecnológica convive con unas nuevas formas de subordinación algorítmica.
La inteligencia artificial no constituye únicamente una innovación técnica, representa una transformación profunda de las relaciones sociales, económicas y culturales. El problema central no reside exclusivamente en la sustitución de empleos, sino en la redefinición del valor humano dentro de economías automatizadas, lo que llamaba Alan Smith economía net. Lo fundamental aquí es realmente la siguiente pregunta. ¿Cuál será el lugar del ser humano en este sistema productivo, en estos sistemas productivos, donde las máquinas ejecutan tareas cognitivas cada vez más complejas? Entonces, o sea, hay una situación de un espacio permanente de exclusión y precariedad frente a esta situación. Aquí dejo la referencia y le doy las gracias a todos por esta conferencia. Muchas gracias por su atención. Hermano Merejo, gracias. Gracias por tan brillante conferencia. Gracias por tanta información. Gracias por todos tus aportes. Has dado un panorama mundial donde la inteligencia artificial va a competir directamente con el ser humano. Si bien es cierto que hay cientos de miles de empleos amenazantes, también tenemos la esperanza de que hay más de 100 millones también de nuevos técnicos en informática, de nuevos técnicos en robótica, de nuevos técnicos en las áreas de ciberseguridad. Más de 100 millones están requiriendo. Si bien es cierto que va a haber un centenar o miles de millones de empleos obsoletos, como todas las cajeras de todos los supermercados y bancos van a desaparecer por robot, como todas las recepcionistas van a desaparecer por robot, como todos los guardianes van a desaparecer por robot, pero existe la esperanza también de que se van a crear múltiples puestos en las áreas de inteligencia artificial, en robótica, en diseño de programación, etcétera, etcétera. Merejo, bendiciones para ti, muchas gracias y creo que nada, si tiene una última opinión a esto que he dicho, puedes hacerlo y bendiciones para ti. Gracias, gracias. Realmente lo que tú dices es correcto. Y yo le decía a los que están escuchando que tienen que complejizarse el pensamiento Correcto. y tener un enfoque sistémico. Si ustedes se dan cuenta, yo hago un enfoque sistémico. Ya el pensamiento no puede ser compartimento. El sujeto tiene que estar preparado a lo imprevisto. El sujeto tiene que estar adaptado a la innovación permanente para poder estar, como tú bien lo dices, articulado a esos cambios donde ya tú bien planteas que las carreras más fundamentales están en ciberseguridad, en procesamiento de manejo de algorítmico de datos con inteligencia artificial y en una visión compleja del conocimiento que no simplemente es un compartimiento. Por ejemplo, en el área de psicología se necesitan múltiples psicólogos que dominen esta situación que está viviendo el mundo. Pero que estudien. Los psicólogos dominicanos no estudian. La mayoría no leen Exacto. ni siquiera un libro. Estoy de Que acuerdo contigo, estudien. estoy de acuerdo contigo. Lo que te estoy diciendo es que tienen que prepararse para comprender todo eso que tú dices, para poder accesar a ese mundo laboral Claro, claro, claro. en esa transición. O sea, que estamos de acuerdo, Winter. La psicología, la neurociencia, la neuroeducación, Exacto, muy todo eso bien. viene, son posiciones Exacto, nuevas que se van a sí. crear sin necesidad de la ciberseguridad ni de la inteligencia artificial, pero sí se van a crear toda una serie de cantidades nuevas con la neurociencia, con la neuroeducación, con la neuro en términos generales, la neuropsicología, la neuropsicología del comportamiento. Son nuevas carreras que tenemos que estar muy activas las universidades para Sí, prepararnos en esas áreas. Merejo, sí, bendiciones, sí. gracias, te quiero mucho, un abrazo fraternal. Ok. Hay Bueno, una parte ahora que podemos hacer algunas preguntas de los que efectivamente. están Ok. de la charla, de la conferencia magistral. Acéptale 5 preguntas para que el doctor Merejo conteste. 5 preguntas por el tiempo. Muchísimas gracias, maestro Medejo.
Entonces vamos a abrir las posibilidades de preguntas. Yo comenzaría rápidamente, quizás pudiéramos nosotros decir, maestro Marejo, que esas preguntas que siempre nos han llamado la atención y que tenemos que resolver cada vez que se genera un cambio, que es qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar, qué es lo que nosotros debemos hacer, diríamos en términos del sistema de educación superior de República Dominicana y para una universidad, por ejemplo, como Psicología Industrial Dominicana, que tiene en este momento una importancia preponderante porque trabaja con los seres humanos. Esa es digamos, su naturaleza, el trabajo con la gente. Sí, hay algo que siempre se ha repetido mucho y es que tiene que ver con, y ahora más que nunca se acelera. Es primero que yo lo he trabajado en conferencia, es comenzar a pensar. Ese es un oficio y dentro de eso pensar tiene que comenzar a desaprender y aprender, que ya hago de Alvin Toffler y de aprender en este tiempo. Es decir, constantemente pensar. No dejarle la cabeza de uno al ChatGPT, porque eso no es pensar, eso es engullir información sin conocimiento, porque el conocimiento es la articulación entre el pensamiento y el lenguaje. Usted me presenta un trabajo con inteligencia artificial y yo le digo a usted mismo ahora mismo, explíqueme. Y si no hay una articulación entre el pensamiento y el lenguaje, no hay aprendizaje, no hay un cambio de significado. Usted coge, por ejemplo, al rector Winter que estaba hablando ahí, usted vio que habló con esa naturalidad, un diálogo conmigo mantuvo ahí, tuvimos una naturalidad, pero si usted todo se lo deja al ChatGPT, no socializa el conocimiento, la experiencia, el análisis crítico, no participe en estos tipos de eventos, pues usted está perdido. Es decir, el punto focal es nosotros atrevernos a pensar. Ya hay que plantearse una segunda ilustración. Immanuel Kant lo dijo en el siglo XVIII. Es decir, aprender a pensar con cabeza propia, no con cabeza. Muy buena, muy buena. Bendiciones. Gracias Buenas. por ese aporte. Perejo. Yo quiero una pregunta también. Sí, por favor, levanten la mano. Había una serie de personas que tenían la mano levantada desde Ahí hace está mucho tiempo. el doctor. Tú te encargas de darle seguimiento a las preguntas, ¿de acuerdo? Sí, ¿De acuerdo? había una persona, muchas gracias, Víctor. Había una persona, Heiler, que tenía la mano levantada desde hace mucho tiempo y vi que la bajó. Era para saber si todavía seguía con la duda. Si no, pasamos entonces a Gabriel Romero. Buenas noches. Es una pregunta rápida. ¿Por qué si tenemos tanta herramienta de protección hoy en día, seguimos todavía utilizando códigos antiguos? Porque me surgió esta pregunta por los ataques que surgieron a finales de 2023 en los aeropuertos tanto internacionales como regionales. Gracias. Recuérdate que yo he hablado de un híbrido planetario, he hablado de un proceso de imbricaciones planetarias, porque ese híbrido no es que el espacio físico tradicional va a desaparecer, porque eso es imposible, el mundo no va a desaparecer, sino que ha emergido un ciberespacio. Entonces, ¿qué pasa? O Que el ese maestro está proceso, teniendo problemas con la comunicación. ¿me escuchan bien? Sí, ¿Me escuchan? te escuchamos. Se escucha, sí. Sí. Entonces, decía que hay que pensar El complejo, hay maestro que está pensar teniendo problemas con la comunicación, el maestro Merejo, o soy yo. No está teniendo problemas. sí. Decía que el proceso de esa hibridación del mundo y cibermundo, de lo real y lo virtual, del espacio al ciberespacio, se dan de manera compleja. O sea, tú no puedes pensar de manera simple. El sujeto que vive por la navegación en el ciberespacio sufre de una cibervida que niega la realidad. Pero el sujeto que vive en la realidad, en el espacio físico, al margen del ciberespacio, también adolece, anda cojeando. El objetivo es comprender esa totalidad. Por eso no te sientes extraño que ese tipo de fenómeno se da, porque es complejo el mundo. El mundo no es lineal.
No es que el ciberespacio ha sustituido el espacio o que la ciberguerra ha sustituido la guerra, sino que se complementa en un híbrido donde el sujeto debe pensar de manera compleja para comprender que no simplemente las relaciones se dan en las redes sociales, sino en las vidas reales, en ese sentido. El doctor Teléfono, por favor, haga la pregunta. Gracias. Había estado en varias conferencias sobre la ciberseguridad y la IA, y no había estado en un evento, una conferencia tan completa y tan objetiva como esta que ha estado Numerejo, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Ante esta situación que estamos viviendo en el mundo, ¿qué debe ser o cuál debe ser el rol de las universidades en este contexto realmente que muchas están muy atrasadas en cuanto al uso de tecnología? Bueno, yo le voy Wow, a la dar la botaste, respuesta. Teléfono, la botaste, Le Teléfono. voy a dar le voy a dar una respuesta sencilla. Plantearse estos temas como están haciendo ahora ustedes mismos. El rector planteó este tema y lo estamos discutiendo y crear una conciencia y la universidad impulsar estos tipos de congresos, de eventos y así motiva al profesor y prepararlo más. O sea que es un punto de partida. La universidad tiene que innovar, si una de las innovaciones es enfrentar todo esto, porque esto es un problema planetario, esto no es un problema incluso ni de la educación nada más, esto es un problema societal de la cultura, de la política, de la economía, que está afectando realmente al sujeto. Totalmente de acuerdo y simplemente agregaría que los grupos, las asociaciones que agrupan a las universidades y a los académicos debiesen realmente coordinarse para que eventos de esta naturaleza se puedan hacer en todas las universidades con el patrocinio de la MESI, que es la institución que rige a las universidades. Muchísimas gracias, Merejo, porque Estoy de acuerdo escucharte con me usted, da mucha seguridad. estoy de acuerdo con usted. Buenas, yo también tengo una duda. Geopolíticamente tenemos países como China que pusieron como identidad nacional el año pasado la incorporación de la inteligencia artificial a través de la propia política y el sistema. De hecho, ellos rompieron completamente con todo el proceso de burocracia para que las propias empresas pudieran tener acuerdos entre ellos. Luego tuvimos empresas en Estados Unidos que a través de la competencia también empezaron a implementar, por la propia naturaleza del ecosistema del país, el impulso de la IA a través de la educación, la adaptación de los empleos, que eso lo hemos podido ver con los despidos que han habido, pues 20.000 en Amazon, aproximadamente 40.000 en Google en el último año. Una de las firmas más importantes también económicas creo que despidió el 40% de su plantilla, que eran 60.000 empleados, hace como 4 meses. Mi duda es, ¿por qué o de qué manera a través del sistema, a través de las instituciones, de qué manera se va a implementar la IA como alternativa a la educación? Porque si lo vemos desde un punto de vista social, le estamos dejando la responsabilidad completamente a personas y a una sociedad que tal vez no tiene el conocimiento de qué tan rápido avanza la tecnología y no hay un sistema detrás que impulse para hacer esas mejoras. Entonces, ¿de qué manera el sistema debería de impulsarlas y también la adaptación que debería tener las propias universidades para no quedarnos atrás y no sufrir eso que ya se ha sufrido anteriormente, que es esa ventaja tecnológica que muchas veces adquieren ciertos países sobre otros? Mira, déjame decirte algo. Cuando yo escribí en el 98 sobre estos temas ciberespaciales, del mundo virtual, de la Internet, estamos hablando en el 98, viví en Estados Unidos, escribía para el desaparecido periódico El Siglo, viviendo allá. Aquí me tomó, para que lo sepa, 20 años para que comenzara a entenderse lo que uno está hablando. Y la gente le duró adaptándose a los entornos virtuales que no se han adaptado muy bien. Ha durado como unos 20 años también, o 25 años, adaptándose a esto. Sin embargo, frente a la inteligencia artificial tan rápida, lo que duró 25 años se han adaptado en 2 años. Ya ahora todo el mundo maneja estos procesos. Ahora estamos hablando de ética de estos procesos, de regularización de estos procesos. Estamos preocupados, antes estábamos dejados. Yo me recuerdo que cuando entró la pandemia,
la gente confundió la virtualidad como uno la entiende racionalmente, interactiva entre los reales, los procesos de socialización de la vida, con este proceso que estamos viviendo de manera interactiva en pantalla, con lo que yo llamo covirtualidad, una virtualidad producida por el COVID encerrado y castrado mentalmente entre una pantalla. Y mucha gente se jubiló pensando que eso era. Yo vine a comprender que todavía en el COVID, cuando el COVID en el 2020, estamos hablando que comencé a 22 años a escribir sobre esto, ahí fue que entendí que todavía no estábamos bien formados, los profesores de la universidad. No estoy hablando de todo, pero la mayoría no estaba. Ahora, con este proceso después de la pandemia han entendido muchas cosas, pero con la inteligencia artificial se ha procesado toda una preocupación que es muy buena, porque una de las características de la filosofía es que usted tiene que estar preocupado, porque la preocupación es el inicio de pensar, cuestionar y dudar. Y de esa manera usted puede redefinirse como sujeto y que las instituciones a nivel de educación superior también contribuyen a fortalecer este clima de preocupaciones y de cibercultura a nivel educativo. Eso es muy importante. Estoy viendo también una pregunta aquí en el chat de José Luis Calderón Mejía que dice que qué tan ventajosa sería la IA en esta generación de futuros profesionales que se están preparando. Repíteme, que no escuché. La pregunta de José Luis Calderón Mejía es ¿qué tan ventajosa es la IA para esta generación de futuros profesionales que se están preparando actualmente en las universidades, imagino? Mayormente, una de las características de la ventaja, hay que hablar, no se puede hablar nada más de ventaja. Una de las características que tienen que tener ellos, que tienen una ventaja tecnológica de manejarlas rápido, es que tienen que tener el oficio de pensar. Porque si no hay pensamiento, duda y cuestionamiento de lo que están haciendo en ese proceso de manejo de información, datos y conocimiento, pues van a sufrir de infoxicación y van a sufrir de pereza mental. O sea, la ventaja de ello es que le permite realmente procesar información, pero tienen que hacer el esfuerzo para tener esa ventaja de ello pensar y razonar. Porque no es simplemente que la inteligencia viene a mí y yo le pido lo que quiera. No, tiene que pensar. Por tanto, si usted se dedica a un oficio de razonar y pensar todo esto y de cómo procesa información, usted le va a sacar ventaja. Pero la ventaja no va a venir por sí sola. La ventaja va a depender del sujeto. Yo le agrego, Medejo, querido maestro, Sí, que no hace sí. nada con la inteligencia artificial, usted buscar lo que sea y hacer vulgares copy-paste, si usted no lo lee, si usted no lo piensa, si usted no razona, si usted no discute de tú a tú con la inteligencia artificial. Porque la Muy bien, inteligencia artificial tiene toda la data del mundo, pero una data muchas veces en un 10, un 20% inconsistente, ausente sí. de lógica. Y para eso hay que leer, hay que estudiar, hay que comparar. Si usted la inteligencia artificial la usa como copy-paste, usted está cometiendo graves errores con su formación y está jugando al estúpido, que es lo que hace la mayoría de la gente, jugar al estúpido con los copy-paste de la inteligencia artificial, pero sin leer lo que dice la inteligencia artificial. Muy bien, excelente. Excelente. Tenemos también aquí a Ignacio Martínez Bello con la mano levantada. Gracias, buenas noches a todos. Solamente agradecer la extraordinaria disertación del profesor Merejo y también agradecer a Ricardo Winter, magnífico rector de la Universidad Psicología Industrial Dominicana, por este evento de hoy. Realmente ha sido magnífica, muy nutriente en todo lo relativo al tema expuesto. Felicidades, profesor Merejo, felicidades, Ricardo Winter, felicidades a todos y que se repita este evento. Gratis, es gratis, magnífico. Felicidades a todos. Gracias, Ricardo Winter, porque siempre ha mantenido en tope de lo más alto para nosotros los psicólogos industriales. Me va a hacer llorar, Ignacio, me va a hacer llorar. El hecho de mantenernos en el tope del conocimiento. Gracias. Por muchos años.
Muchas gracias. Víctor, tuyo es el panorama. Bueno, Buenas tardes, Andrés Merejo. Carly. Buenas noches, será. Carly, estudiante de psicología educativa. De la mano desde que inició el conversatorio, yo di con lo mismo que dijo el señor Andrés Merejo, que la inteligencia artificial tiene su pro y su contra, aún sabiéndola utilizar, porque de la mano de lo que decía es que si usted necesita una información y lo busca en la inteligencia artificial, pero luego lo analiza y saca su propio síntesis, ahí está a su favor, que eso tiene su pro y su contra. También darle las gracias por tan buena charla que nos motiva, que ya que es la primera, nos motiva porque fue de mucho interés a una próxima. Gracias. Bien. Bueno, creo que probablemente estemos llegando ya al final, maestro Andrés Merejo. La Universidad de Psicología Industrial Dominicana agradece de manera muy profunda realmente que haya aceptado darnos esta charla en el marco de la Semana de Innovación de su participación nos llena de esperanza y de fe y de optimismo de que efectivamente la universidad va en el camino correcto y va en una dirección de que realmente lo que ha salido aquí a relucir es que el pensamiento, en vez de disminuir su condición fundamental de humanidad, ahora es cuando más hay que pensar. Lo que sale a relucir es que el pensamiento es el arma con que nosotros podemos defendernos en medio de esta situación que se nos está presentando. Y si pensamos cada vez mejor, si podemos tener un pensamiento crítico y una actitud crítica frente a los temas, frente a todo lo que nos pasa por delante, nosotros podemos aprovechar al máximo toda la información que podamos conseguir a través de las máquinas de la inteligencia artificial. Maestro, es un grandísimo honor y yo creo que, como decía uno de los maestros, es el inicio de varias charlas, de un proceso de charlas permanentes para estar en contacto con personas como Andrés Merejo, que son realmente dominicanos universales. Hay que decir que Andrés Merejo es uno de los mayores conocedores de los temas de inteligencia artificial y el cibermundo en este país y a nivel latinoamericano. Maestro Merejo, si quiere decirnos algo finalmente, maestro Winter, Ricardo Winter, gracias. Este es un proceso que ha sido organizado por la maestra Nicole Winter, conjuntamente con el maestro Ricardo Winter, y todo el tema de la Semana de Innovación de la Universidad de Psicología Industrial Dominicana. Muchas gracias. Igualmente quiero añadir que estamos puesto en el chat una encuesta para que por favor los que quieran puedan llenarla. Para nosotros en UPID es muy valioso que puedan darnos su opinión, valorar realmente esta conferencia y les agradecemos completamente la participación. No sé si Víctor, el rector o alguien más quiere tener algunas palabras. De mi parte suficiente, muchísimas gracias. Gracias, Merejo. Bendiciones para ti. No te vamos a explotar más. Se te quieren dólares. Bendiciones. Bendiciones a todos. Felicidades. Decirle al maestro Merejo que le tenemos un souvenir que lo vamos a hacer llegar en cualquier momento. Y yo me encargaría probablemente de entregarlo o conjuntamente con el maestro Ricardo Winter y la maestra Nicole. Sí. Así que, maestro, tenemos un souvenir, un detalle. Muchísimas gracias. Coordinamos bien, porque voy de viaje martes hasta el viernes para México. Hablar precisamente sobre estos temas. Así que gracias.